Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a un ejemplo de cálculo de grado con promedios ponderados. Asumamos que su calificación en la clase de matemáticas se basa en las siguientes categorías con los pesos dados enumerados aquí a la izquierda. Por lo tanto, en su tarea de clase, su valor 20% del grado, el proyecto vale el 10% del grado, la prueba vale el 40% del grado, y el examen final vale el 30% del grado. Aviso como este total sería el 100% de tu grado. Queremos determinar cuál es tu grado con el porcentaje dado en cada categoría lista aquí a la izquierda. Así ha ganado un promedio del 96% en la tarea, 85% en el proyecto, 84% en la prueba, y 92% en el examen final. Para realizar el promedio ponderado, primero queremos convertir todos los porcentajes de cada categoría en un decimal. Recuerda, para convertir un decimal en un decimal, dejaremos el símbolo por ciento y dividir por 100. 20% es igual a 0.2 o 210. 10% es igual a 0.1110. 40% es igual a 0.4 o 410. Y 30% es igual a 0.3 o 310. Así que lo que está a decirnos, está mirando la promedia de la tarea del 96%. Esto vale 2/10 del grado del semestre. El grado del proyecto del 85% vale 1/10 del grado semestre. El promedio del 84% vale 4/10 del grado semestre y siguiente. Para encontrar el grado del curso, utilizando estos promedios ponderados, el grado será igual al porcentaje de tarea, que es el 96%. Dejaremos el porcentaje para el cálculo, tiempo el peso de 0.2 más el porcentaje del proyecto, que es 85% x el peso de 1/10 o 0.1. Más el promedio del 84% x el peso de 0.4 o 4/10 más el grado de examen final del 92% x el peso del 30% o 0.3. Así que la suma de estos productos nos dará la calificación para el curso. Tenemos 96 por 0.2 más 85 por 0.1 más 84 por 0.4. Y finalmente más 92 por 0.3. Esto sale a 88.9. Y esto sería el porciento del curso. Mirando la escala de grado a continuación, este probablemente no es lo que esperaba. Aviso que el rango para B es 79.5% a 89.4%. Por lo tanto, su grado de curso sería AB. Aunque es un alto B, espero que encontrará esta explicación útil.